Gracias, buenas tardes a todos. Vamos a ver el tema de maduración precisamente porque, como pudimos constatar en la presentación, hubo un evento adverso en una paciente que se le indicó la cesárea por inducción fallida según el reporte operatorio, aunque inicialmente aparece como estrechez pélvica. Desde abril del 2015 exactamente estamos cumpliendo 8 años que la última declaración de la OMS sobre las tasas de cesárea, donde nos aclara que debe hacerse todo lo posible para realizar cesáreas a todas las mujeres que lo ameriten en lugar de intentar alcanzar una tasa determinada. Es decir, ellos abandonan aquello de que hay que hacer nada más 15% de índice de cesáreas. Sin embargo, en ese mismo documento, ellos concluyen con base a evidencia, como ellos mismos lo aclaran, ¿verdad? Que las cesáreas sí son eficaces para salvar la vida de las madres y los neonatos, pero solamente cuando son necesarias. Es decir, la cesárea innecesaria es mala para la salud, tanto de niños como de madres. Eso hay que entenderlo. A nivel de población, la tasa de cesáreas superiores al 10% no se asocian con una reducción de mortalidad materna y neonatal. Es decir, que es cierto, yo puedo tener y es más, ellos lo explicaron antes, ¿verdad? Que puedo tener una tasa de cesárea del 30, del 40%, pero esa tasa alta de cesáreas no me va a reducir la mortalidad. La que reduce son los primeros 10%. Porque ya sabemos que la cesárea puede provocar complicaciones, discapacidades significativas e incluso la muerte, especialmente en los lugares que carecen de instalaciones o capacidad para realizar cirugías de forma segura. Idealmente, ahí mismo en ese punto, las cesáreas, nuevamente recalca la OMS, deben realizarse solo cuando son necesarias por razones médicas. Es decir, tenemos que indicar bien la cesárea y no estar realizando cesáreas innecesarias. Y lo mismo que ya ellos nos habían aclarado, ¿verdad? Que debe hacerse todo lo posible para realizar cesáreas a todas las mujeres que lo necesiten, en lugar de intentar alcanzar un porcentaje. En Estados Unidos, la principal indicación de cesárea es inducción fallida o falla en descenso y dilatación, y entenderíamos que más o menos igual podríamos andar acá en el país. Es decir, que es un tema bien importante en ese sentido por todo lo que vimos. Es decir, de que si el proceso de inducción no es adecuado y yo indico innecesariamente la cesárea, voy a correr la paciente y su bebé mayor riesgo de tener complicaciones. Entonces, ya entrando en el tema, ya sabemos que maduración cervical se refiere a cuando se utilizan medicamentos cuando no hay un cuello favorable. Muchas de esas cosas ustedes ya las conocen, hay otras que vamos a ir viendo que en realidad son nuevas o diferentes a lo que estamos tradicionalmente acostumbrados a hacer. Una de las cosas que es diferente es que toda la literatura aclara que la maduración cervical es un proceso aparte del proceso de inducción, es decir, no forma parte del proceso de inducción. O sea que yo no podría indicar una cesárea si solamente le he dado maduración cervical. La maduración cervical y la inducción son dos cosas aparte. Obviamente, la maduración cervical está indicada cuando el cuello no es favorable, puntaje de Bishop menor de 6, y esto lo que busca es lograr reducir el tiempo de uso de oxitocina para incrementar la probabilidad de un parto vaginal. De los 5 puntos, ya sabemos 4 de ellas que evalúa el score de Bishop, 4 de ellos se refieren a que evalúan el cuello, y solamente uno es el bebé, que es la gestación. De esos 4 puntos que evalúan el cuello, el más importante es la dilatación. Eso lo tenemos que tener presente porque también es una de las cosas que tenemos que estar conscientes de que si la dilatación no va avanzando, ese es el mejor predictor de parto vaginal. Es decir, si la dilatación va avanzando, yo empiezo induciendo nada borrador, nada dilatado, pues la señora tiene 1, 2, 3 centímetros, es decir, va dilatando. En ese contexto, todas las guías dicen de que no es importante el tiempo, sino el hecho de que ella vaya dilatando.
no es cuántas horas llevo de inducción o cuántas horas llevo de maduración, sino que el hecho de que la dilatación va avanzando, eso me va prediciendo una alta probabilidad de parto vaginal. Ya sabemos que existen dos métodos básicamente de maduración cervical. Uno son los mecánicos, que es el balón. Creo que ya no existen los medios microscópicos en el país. Ahí tal vez alguno de los oyentes nos aclara si aún contamos con ellos. Y los otros son los farmacológicos, que son las prostaglandinas. Ambos son igualmente efectivos. No es uno mejor que el otro, no es mejor el misoprostol, el linoprostone o el balón que el misoprostol. Todos son efectivos, es decir, que puedo ocupar indistintamente uno del otro. Incluso hay literatura que dice que se pueden utilizar combinados, balón con misoprostol, por ejemplo. Y por lo tanto la decisión de usar uno u otro se va a basar en las preferencias de la paciente. Siempre recordemos que tenemos que respetar lo que la paciente quiere, que ella decide, que ella tome una decisión informada con base a lo que nosotros le explicamos. Y también el proveedor, dependiendo si está capacitado o no para colocar balón. El balón obviamente tiene menos efectos secundarios. Recordemos que el principal efecto secundario de todo esto es la taquicistolia, pero obviamente requiere de un procedimiento para colocar. Y las prostaglandinas, en comparación al balón, tienen la ventaja de que se requiere menor uso de oxitocina posterior a ellas. Sin embargo, tienen más efectos secundarios a la cabeza de la taquicistolia. En el 2016, esa revisión de metaanálisis publicada en el British Journal dice que el misoprostol vaginal o el linoprostone reducen el riesgo de no terminar en parto vaginal comparado con el balón. Pero, como ya explicábamos, tiene un mayor riesgo de cesárea. Nuevamente, el balón tiene menos efectos secundarios y el misoprostol oral, que es una de las cosas que también hay que tomar en cuenta en un protocolo, es el que tiene menor riesgo de cesárea. Es decir, los que nacen más rápido son con vaginal o linoprostone, misoprostol. Los que tienen menos efectos secundarios son el balón, y el que tiene menos riesgo de terminar en una cesárea, es decir, más probabilidad de terminar en un parto vaginal, es el misoprostol oral. En cuanto al balón, su mecanismo de acción es tanto la dilatación mecánica como la liberación de prostaglandinas, es decir, el hecho de tener un cuerpo extraño en el cuello también libera prostaglandinas, no en las cantidades que utilizamos misoprostol, pero no solamente es la dilatación mecánica, también tiene la liberación de prostaglandinas. Tiene contraindicaciones exactamente igual que cualquier procedimiento o medicamento. Una de ellas es la que es contraindicación absoluta, es la infección intraamniótica. Si la paciente yo ya la catalogué como corioamnionitis, porque cumple los subcriterios para esto, no le puedo colocar balón. Son relativas. La placenta de inserción baja, las membranas rotas, el polihidrámeos, y si la paciente fuera portadora del estreptococo del grupo B. Ahí va a ser según riesgo-beneficio y nuevamente respetando lo que la paciente decida con base a la información que nosotros le hemos proporcionado. El procedimiento, obviamente hay que colocar espéculo o valvas, se hace la asepsia del cervix, se inserta el balón a través del canal endocervical, se infla entre 30 a 80 ml de solución salina. Lo de mantener tensión, lo que dice la evidencia es que reduce el tiempo en la expulsión, pero no para el parto. Y yo le pongo un suero o se lo pego al muslo de la paciente, entonces se le va a salir más rápido, pero eso no me garantiza de que el parto vaginal se va a lograr en menor tiempo. Por lo tanto, ponerle o no ponerle un suero, o pegárselo o no pegárselo a la pierna, nuevamente va a depender de la decisión conjunta entre paciente y proveedor, ¿verdad? Y definitivamente, si a las 12 horas no lo ha expulsado, en ese momento lo tengo que retirar. Su eficacia, según la revisión sistemática de Cochrane, que ahí está la bibliografía del 2012, dice que en el 94% de las pacientes, a las 12 horas de haberlo colocado, van a tener un cuello favorable y voy a poder pasar a la utilización de oxitocina. En cuanto a las prostaglandinas, ya sabemos que el mecanismo de acción de cualquiera, linoprostol o misoprostol,
son tres. No solamente es ablandar el cuello, ablanda las fibras de colágeno del cervix, ya que el cuello retiene más agua, y es literalmente lo que nosotros hacemos con el pan dulce y el café. Lo metemos y sale más aguado. Al mojar algo, eso se aguanta. ¿Ok? Pero también incrementan los receptores de oxitocina en el miometrio y acelera la apoptosis de las células en las membranas fetales. Es decir, ocasiona tres cosas. Ablanda el cuello, produce contracciones, no directamente él, pero sí la oxitocina. Obviamente, al tener más receptores, se van a producir más contracciones. Y rompe las membranas. Son las tres cosas que logra, que obviamente las tres cosas nos ayuda a mejorar la probabilidad de un parto vaginal. Tiene contraindicaciones, nuevamente, igual que cualquier procedimiento o medicamento. Una es la alergia a las prostaglandinas. Si ya tiene cesárea previa o cirugía uterina previa, el misoprostol está contraindicado. Si yo tuviera una paciente que quiere parto vaginal post cesárea, no podría utilizar misoprostol como inductor o para maduración cervical. Y no se puede colocar si la paciente ya tiene contracciones uterinas que ella percibe. Ya con 2 o 3 contracciones que ella perciba, no le puedo poner la siguiente dosis de misoprostol o de linaprostol o de cualquier prostaglandina. Por eso siempre, entre una evaluación y la otra, tengo que constatar la actividad uterina para decidir si se le va a colocar la siguiente dosis o ya no. Tienen efectos secundarios a la cabeza, son los del trastorno del sistema gastrointestinal, vómitos, diarrea, náuseas, esos son los más frecuentes. La fiebre es rara, se reporta en menos del 1%, sin embargo no tiene efectos graves la fiebre y puede ser tratada con acetaminofén. Y el otro que es importante, que es la taquicistolia. La taquicistolia no se maneja con líquidos endovenosos, sedando a la paciente, sino que es con tocolíticos. Es decir, que si yo tengo una señora con más de 5 contracciones, y esto obviamente ya sabemos que cada contracción se reduce el flujo uteroplacentario y pongo en riesgo el bienestar del bebé, entonces en estos casos lo ideal sería utilizar tocolíticos. No, la evidencia ha demostrado que no funciona estar hidratando a los pacientes, y al contrario, ya saben que una paciente embarazada maneja un volumen mucho mayor del que una paciente no embarazada, y entonces no tenemos que usar los líquidos en señoras embarazadas, ¿verdad? Nuevamente la publicación del British Medical Journal nos dice que incrementa la probabilidad del parto vaginal en las próximas 12 a 24 horas. El uso del misoprostol, ¿verdad? Es decir, que por ahí vamos viendo cómo toda la evidencia nos va diciendo los tiempos que nosotros podríamos ir considerando como mínimos para considerar un proceso de inducción, ¿verdad? El up-to-date, con respecto a esto de los tiempos, nos dice que para ellos la evidencia les ha demostrado que no hay un límite de tiempo de maduración cervical. Una vez el proceso de maduración cervical se ha iniciado, se puede mantener hasta que se alcanza un periodo favorable. Ellos no consideran ningún límite de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál misoprostol vamos a utilizar? Si vía oral o vía vaginal. Obviamente, cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus desventajas. Como vemos en la gráfica, los puntos azules es el vaginal, es más sostenido, y por lo tanto, como veíamos en la evidencia que ya habíamos revisado, es el que reduce el tiempo, es el que más pronto va a nacer vaginal si lo utiliza por vía vaginal. Sin embargo, al mantener este efecto sostenido, es el que se asocia, comparado con el oral, a más taquicistolia. Y por lo tanto, podría poner, aunque ninguna evidencia ha demostrado que el uso del misoprostol pone en riesgo el bienestar fetal. Pero puede tener más taquicistolia, y la taquicistolia ser una causa de deterioro fetal. En cambio, el misoprostol oral
siempre alcanza el mismo pico, es decir, voy a lograr mi objetivo de lograr maduración cervical, pero su efecto es más corto. Por lo tanto, también hay muchos días de la OMS que aconsejan el misoprostol oral incluso cada 2 horas, precisamente por eso que ustedes están viendo ahí en la gráfica. Y por esto mismo, el misoprostol oral, comparado con el vaginal, se asocia a menos incidencia de taquisistole. No quiere decir que uno no lo pueda dar o que todos los vaginales me van a dar, no, ¿verdad? Pero ahí es como que ustedes vayan viendo por qué es que se puede decidir por una vía o por la otra. Y lo que veíamos, recordemos, ¿verdad? Que el misoprostol oral es el que se asocia a menores tasas de cesárea, ¿no? Precisamente porque hay menor incidencia de taquisistole y por lo tanto menos chance de deterioro fetal. Entonces hay un protocolo que pareciera ser bastante práctico, es del Clinic de Barcelona, como para considerarse en algún momento. Obviamente no estamos diciendo que así lo ocupen, se van a realizar, es un tema de mucho interés y se deben y se tienen que realizar protocolos, ¿verdad? Para que todos ocupemos y todos hablemos el mismo idioma y no cada quien esté haciéndolo a su forma. Una de las cosas que toda la literatura dice es de que el proceso de maduración cervical en lo posible debe de ser un proceso continuo. Si yo no lo tengo que estar cortando. Alguna vez inicio el proceso de maduración y lo continúo y después se continúa con el proceso de inducción con oxitocina, idealmente de forma continua. Yo sé que muchos estamos acostumbrados, yo lo hice así hace años, ¿verdad? Que nos decían, démosle 1 o 2 dosis ahora, la dejamos descansar y entonces que continúe mañana. Pero ninguna literatura recomienda eso. Al contrario, toda la literatura lo que recomienda es que sea de forma continua. Habrá que ver las limitantes que cada hospital pueda tener, ¿verdad? Como los médicos, o lo que cuenten, sobre todo en los turnos de noche, para ver si esto es posible realizarlo o no. Pero de la evidencia de lo que habla es que sea un proceso continuo. Entonces, el Clinic de Barcelona dice que hay que utilizar misoprostol vía oral y ellos recomiendan 4 dosis máximo. Y eso, si ustedes ven ahí en la cuarta dosis, con diferencia de 4 horas cada uno, no de 6, 50 microgramos de misoprostol por vía oral. Cuando ella se toma el medicamento, debe de estar monitoreada continuamente durante 20 a 30 minutos al menos, para ver de que, recordemos que el pico del misoprostol oral es al inicio, ocurre minutos después de la dosis, y que por lo tanto hay que estar monitoreando en ese periodo para ver de que si ella no ha tenido algún problema o el bebé, o se ha producido taquisistolia. A las 4 horas se le da la segunda dosis, empezamos en la hora 0, a las 4 horas se le da la segunda dosis, nuevamente verificando antes de darle la segunda dosis la dilatación cervical y la actividad uterina. Si ella ya tiene un Bishop favorable, ya no puede continuar con misoprostol, sino que se vaya a tener oxitocina. Nuevamente 50 microgramos de misoprostol, nuevamente el monitoreo continuo. 4 horas más, se daría la tercera dosis, nuevamente hay que verificar la dilatación cervical y la actividad uterina, nuevamente otros 50 microgramos en caso de que sí se le puedan administrar, y el monitoreo continuo. Posteriormente, 4 horas después, ahí dice más 4 horas, pero un signo de interrogación. ¿Por qué ponen ellos ese signo de interrogación? Porque en general la evidencia ha demostrado que después de 3 dosis de misoprostol, la dosis 4, 5 y 6, si las primeras 3 dosis no ocasionaron cambios cervicales, las dosis 4, 5 y 6 muy probablemente tampoco lo van a hacer. Y por lo tanto, como ustedes ven, ellos se limitan a 4 dosis y ya no a 6 dosis. Entonces ellos sí dan la 4ª dosis con esta duda de que muy probablemente tampoco va a ocasionar mayor cambio. Y posteriormente a esa 4ª dosis, 4 horas después, el inicio de la inducción con oxitocina, ¿verdad? Que es ahí, en este momento, cuando empieza la inducción, y hasta a partir de ahí, cuando yo puedo decir, después de X cantidad de horas de utilizar la oxitocina, yo podría decir si esta es una inducción fallida o una inducción fallida. Antes de eso, todas estas primeras 4 dosis, yo no puedo
decir que una paciente tiene inducción fallida porque no ha ocasionado cambios cervicales en las primeras 4 dosis de misoprostol. Esto del monitoreo continuo, recordemos de que desde el momento en que yo estoy induciendo el parto, ya no es un trabajo de parto normal. Por lo tanto, los protocolos de bajo riesgo, de estar monitoreando cada 30 minutos, etcétera, eso ya no aplica. Idealmente todos, la mayoría de sociedades, el Royal College, el Colegio Americano, dice que una paciente con medicamentos para inducción del trabajo de parto deben de estar monitoreadas de forma continua, ¿no? Ya sea en el proceso de maduración e inducción o en la fase activa y en el periodo expulsivo. Entonces, ya pasamos a lo que es la inducción, que es cuando voy a utilizar oxitocina. Obviamente, una de las cosas importantes para la inducción es que la indicación sea adecuada. Porque si me pongo a inducir pacientes sin verdadera indicación, entonces corro el riesgo de terminar en unas cesáreas y ya vimos con el riesgo que corren, como el caso que me presentaba la doctora Cindy Hernández. Los postérminos, los trastornos hipertensivos del embarazo, obviamente es bien difícil hacer una lista cerrada. Obviamente siempre pueden haber otras causas que no estén incluidas en este listado. Pero en general, o los más comunes son estos: la infección intraamniótica, la muerte fetal intrauterina, la colestasis intrahepática, que es bien importante, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos en el Sistema Nacional de Salud para medir ácidos biliares para que nos diga, porque la colestasis intrahepática incrementa el riesgo de muerte del bebé adentro de la madre, adentro del útero. Entonces, pero eso va a depender del número, del nivel de ácidos biliares que no tenemos. Sin embargo, entonces, a las colestasis intrahepáticas, ya que no tenemos ese dato, hay que inducirlas a la semana 37, porque existe ese riesgo. Indicaciones fetales, como la restricción de crecimiento intrauterino, el oligohidramnios. El oligohidramnios ya tiene bastante tiempo de que se dejó de utilizar la clasificación de oligohidramnios leve, moderado y severo, y se hace un corte a todas las mujeres con índice de líquido amniótico abajo de 5 o una ventana vertical máxima abajo de 2. Eso es considerado oligohidramnios. Si están por arriba de ese número, no incrementa el riesgo para el bebé y por lo tanto no sería indicación de inducción. La inmunización de RH, las maternas, diabetes, hipertensión arterial crónica, enfermedad renal crónica, todas estas van a depender de si el estado de esta enfermedad está compensado o no. Una diabética descompensada con niveles de control postprandial a las 2 horas arriba de 120, o que demuestre petopatía diabética en un ultrasonido, obviamente la voy a tener que inducir a la semana 37. Pero si la diabetes está compensada, la puedo inducir a la semana 39. Entonces todo esto va a depender. Eso básicamente cada una de estas va a requerir un lineamiento específico para cada una de estas para saber en qué momento la puedo inducir. Pero sí son indicaciones de inducción. Contraindicaciones, antecedentes de cesárea clásica. Esto es algo bien importante. Cuando a veces tenemos complicación para sacar al bebé en una cesárea y recurrimos a hacer la T invertida, esa T es una cesárea clásica o entra como una incisión vertical, aunque mi primera histerotomía haya sido transversa. Pero si yo la prolongo hacia arriba, entonces esa cesárea ya no es una baja transversa, sino que ya es incluyendo una incisión vertical y le tengo que informar a la paciente, a la señora, de que en ella su herida en el útero fue vertical. Porque ella lo tiene que informar para el siguiente embarazo, porque en su siguiente embarazo la cesárea tiene que ser programada a la semana 37. Si la dejo llegar a la semana 40, esa incisión se puede romper incluso antes de empezar el trabajo. Ruptura uterina previa, que obviamente también es contraindicación para el parto vaginal. Miomectomía previa, que atraviesa todo el grosor miometrial. El herpes activo, la placenta previa, la basa previa, como ven ustedes, no aparece ahí en los condilomas. Los condilomas ya también tienen bastante tiempo de que puedan dejar de ser indicación de cesárea, exceptuando que sea muy grande e impide el paso del bebé.
o que sean muchos y que yo considere que al pasar el bebé por ahí puede lesionar el canal del parto y la paciente presentar una hemorragia importante. El prolapso de cordón, la situación transversa, el podálico, incluso también ya sabemos que muchos hacen versión cefálica, etc. El cáncer invasivo, los monitoreos fetales electrónicos categoría 3, no le voy a poner. Yo creo que por suerte esa práctica se ha estado entrando bastante en desuso, porque antes a mí me enseñaban de que ponerle, abrirle más la oxitocina, un monitoreo que estaba feo, para que se defina, me decían. Y eso no se tiene que hacer, obviamente, ¿verdad? Si ya tiene una señal de compromiso, no le voy a poner agentes que incrementen las contracciones para que el bebé entre en más estrés. La inducción, antes de iniciarla, tengo que estar seguro de la edad gestacional. No voy a inducir a una paciente antes de la semana 37, a no ser que tenga una indicación médica, ¿verdad? En la tabla que está ahí, ustedes pueden ver la última recomendación de cómo deberíamos de hacer para calcular la edad gestacional. Es decir, si la diferencia, si la ultrasonografía temprana es menor de 9 semanas, siempre y cuando lo que se haya medido sea la longitud cráneo-nalga y no el saco gestacional, pero si la ultrasonografía tiene menos de 9 semanas y la diferencia entre la fecha que me sale según la regla y la fecha que me sale en esa ultrasonografía es más de 5 días, tengo que desechar la fecha de la última regla y utilizar la fecha del ultrasonido. 5 días de diferencia es lo más permitido en ese periodo. De la semana 9 a la semana 16, 7 días, una semana la más que se permite de diferencia, aclarando que en las del segundo trimestre, es decir, arriba de las 13 semanas, también la ultrasonografía me va a ser útil solamente si tiene más de 13 semanas y se le han medido todos los parámetros biométricos. Diámetro biparital, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud del fémur, ¿verdad? O sea, tampoco voy a aceptar una ultrasonografía de 14 semanas donde le siguieran midiendo la longitud craneal. Eso no va a ser exacta, ¿verdad? Porque ya es el periodo, ya dejó de ser un embrión y por lo tanto yo ya tengo que medir todos sus parámetros biométricos. Entonces tengo que estar bien seguro con eso, ¿verdad? Obviamente determinar la presentación, ya vimos que es contraindicación si no está cefálico. El estado cervical, que ya habíamos visto la necesidad de maduración a través del score de Bishop. Siempre deberíamos de tener o dejar constancia antes de iniciar una inducción del peso fetal, ya sea por ultrasonido, y si no clínicamente, la fórmula de Johnson, que ustedes aquí tienen ahí, el peso fetal estimado en la altura uterina, menos 12 por la constante que es 155. El menos 12 el que puede cambiar, dependiendo, menos 12 se utiliza cuando está a nivel de las espinas, menos 13 si está arriba de las espinas, es decir, una estación negativa, menos 1, menos 2, menos 3, y menos 11 si es positiva, ¿verdad? Más 1, menos 3. Y el monitoreo fetal, que siempre se le tiene que realizar, no hay excusa para no hacerle un monitoreo fetal antes de iniciar la inducción, ¿verdad? Porque tengo que saber que ese bebé está bien para poderle poner los medicamentos. Como ya decíamos, el principal predictor de éxito de parto vaginal es la dilatación cervical. Por eso insistimos de que si la paciente, su dilatación va progresando, le tengo que seguir dando chance, porque eso quiere decir que voy hacia un parto vaginal. También son indicadores de buena probabilidad de parto vaginal. Si la paciente ya tuvo otros bebés, si las membranas están rotas, ya vamos a ver qué bien se llevan la oxitocina y las membranas rotas. Un IMC normal, ya sabemos que las pacientes con un IMC arriba de 30, la obesidad hace que el trabajo de parto sea más lento. El peso fetal estimado normal, ausencia de comorbilidades, también incrementan la probabilidad de parto vaginal. Y una cosa que no tiene nada que ver es la hora que se inicia. No importa si se inicia a las 11 de la noche o a las 7 de la mañana, la probabilidad de parto vaginal va a ser la misma. Ni tampoco cuando existe ese recurso, la analgesia neuroaxial. El Practice Bulletin del Colegio Americano
nos deja bien claro que no se puede utilizar oxitocina hasta después de 4 horas de la última dosis de misoprostol. Nunca puedo ponerla antes de 4 horas. Ellos nos hablan de dosis baja y dosis alta, que son las que están ahí. Nosotros lo utilizamos a dosis intermedia, ya sabemos que lo utilizamos a 2.5 miliunidades por minuto. Y para dosis baja es abajo de 2 y para dosis alta es arriba de 6 o entre 3 y 6. Entonces, estamos ahí en medio, más o menos. No sé si qué tanto convendría a pegarse a uno de esos temas que están ahí descritos. ¿Qué es lo que quiero? Lograr de 3 a 5 contracciones de 40 a 60 segundos en 10 minutos. Eso es lo que quiero alcanzar. No más, no menos. ¿Okay? Es decir, si yo en un monitoreo fetal ya tengo la paciente, ya se evidencia en 4 contracciones en 10 minutos, ya no lo voy a subir. La indicación que aparece en el expediente, oxitocina, tal dilución, ir subiendo cada 30 minutos hasta tanta dosis, esa en realidad no debería de ser así absoluta, tendría que ser en cada evaluación que yo voy a considerar si lo voy a subir o no. Si ya alcancé eso, ya no lo voy a seguir subiendo. Si con 7.5 cc por minuto ya lo alcancé, ya no debería seguir subiendo. La dilución que voy a ocupar, ahí cada lugar puede adecuarlo. Si van a hacer la tradicional 4 ampollas en 1 litro, puede ser una ampolla en 250, pueden ser 2 ampollas en 500, etc. Y la dosis máxima, que ahí tenemos la publicación en la revista de Obstetricia y Ginecología en el 2023, en febrero de este año, que dice que la dosis máxima de oxitocina demostrada, que ha demostrado seguridad para el bebé y la madre, va aumentando. Incluso hasta 90 miliunidades por minuto se podría utilizar. Es decir, lo mismo, ¿verdad? Al contrario, si yo no he alcanzado las 35 contracciones, podría seguirle aumentando a más de los 60 que tradicionalmente estábamos acostumbrados, ¿verdad? Eso nos demuestra la evidencia. Nuevamente, aquí estamos hablando de maduración y de inducción en un binomio madre-bebé que están bien, ¿verdad? Diferente es un monitoreo de categoría 3, diferente es, etcétera. Cualquier otra señal de hipoxia que yo pueda tener, obviamente no va a aplicar esto que estamos diciendo, ¿verdad? Pero en la mayoría de pacientes que sí están bien, ella y su bebé, entonces yo puedo aplicar esto. Tiene efectos secundarios, nuevamente, la hiponatremia, porque se parece la antidiurética o vasopresina, ¿verdad? Ambas son liberadas en la hipófisis, y por lo tanto puede tener efectos secundarios en ese sentido de retención de líquidos, predisponer a edema agudo del pulmón. Por lo tanto, sí tengo que estar vigilante. Nuevamente, no es una paciente que yo voy a dejar sola, ni a ella ni a su bebé. Tiene que ser un monitoreo continuo. También puede dar hipotensión. No se utiliza en bolo. Esto es bien importante para hemorragia postparto, aunque obviamente ¿cómo se llama? La dosis que se utiliza para inducción es muchísimo más baja, ¿verdad? Entonces, el riesgo de estas dos cosas es muy, muy bajo. Diferente para, ¿cómo se llama? El manejo de la hemorragia postparto, donde sí utilizamos dosis altas, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos más riesgo de alguna de estas. Puede ocasionar prolongación del intervalo QT, pero es demasiado raro, por lo tanto, obviamente a ninguna paciente es necesario dejarle un electrocardiograma previo al inicio de la oxitocina. Y el más temido, tanto para la mamá como para el bebé, es la taquicistolia, que se define como más de 5 contracciones en 10 minutos. Idealmente tendría que tomarle una ventana de un monitoreo de 30 minutos, como para que yo haga el promedio de esas 5 contracciones y no solamente en 10 minutos. Así lo dice la literatura, ¿verdad? Y obviamente en estos casos siempre se debe asesorar el bienestar fetal, ¿verdad? Porque puede dar hipoxemia, acidemia fetal, ya sabemos que cada contracción reduce el flujo uteroplacentario. Para ella también puede ser fatal en el sentido de que puede haber una ruptura uterina,
Cualquiera que hayamos tenido una de esas sabemos la urgencia horrible que es feo tener eso. Y el manejo, si ya tengo más de 5 contracciones, no es bajarle a la oxitocina, es cerrarle la oxitocina. Nuevamente, no es pasarle agua, es usar tocolíticos, si quiero disminuir la cantidad de contracciones, ¿verdad? Y si el monitoreo fetal ya se ve afectado al bebé y a categoría 2 o 3, la medida de reanimación intrauterina y el protocolo tal cual, ¿verdad? Si no mejora, obviamente, evaluar un parto a corto plazo. Si cede la taquicistolia y tengo menos de 30 minutos en la que se la había cerrado, entonces te la puedo reiniciar a la mitad de la dosis. Ya iba en 30 cc por minuto, entonces la puedo reiniciar a 15. Si ya tienen más de 30 minutos de habérsela cerrado, cuando ya por fin ya baja la actividad uterina, entonces se la puedo reiniciar a 7.5 cc, es decir, a 2.5 miliunidades por minuto. Y lo que decíamos, la oxitocina y la anatomía se llevan súper bien. Son BFF, como diría mi hija adolescente, ¿verdad? Hay suficiente información, como ustedes pueden ver ahí, una revisión sistemática, un metaanálisis, perdón, publicado en el American Journal de Ginecología. Y el otro, sí es un estudio randomizado controlado de 2.800 mujeres y el otro de 1.273, donde dice que la oxitocina más anatomía reduce en el tiempo promedio para el parto vaginal hasta 5 horas y reducen la incidencia de cesárea sin incrementar las complicaciones asociadas a la anatomía. Incluso la tendencia es de que en pacientes que presentan ruptura prematura de membranas, iniciar la inducción con oxitocina, aunque el Bishop fuera no favorable. Pero ese también es otro tema, ¿verdad? Pero entonces, por eso es que la mayoría sugieren de que si ya terminé la maduración y le voy a empezar la oxitocina y ella tiene 4 o 5 centímetros, le puedo hacer amniotomía y esto me va a ayudar, ¿verdad? Nuevamente, sí es cierto, no va acorde al próximo protocolo, pero nuevamente estamos hablando de una paciente que tiene una patología y que por lo tanto mis intervenciones pueden diferir de lo del protocolo de lo. Y para terminar, el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el NIH, específicamente de su componente materno-infantil, que es el ICHD, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, dice que la definición de inducción fallida es falla en generar contracciones uterinas regulares y cambios cervicales después de 24 horas de administración de oxitocina. Allá no indican cesáreas antes de al menos tener 24 horas de oxitocina. Obviamente eso puede ser más tiempo, por lo que les decía que la misma definición nos está aclarando que no se hayan generado cambios cervicales. Si la dilatación va progresando, no debería de haber un límite del tiempo. Si la paciente ya tiene membranas rotas, ellos los ponen como 15 horas. Y la evidencia en ese consenso obstétrico que ellos publicaron, dice que el criterio de 12 horas para inducción fallida en una paciente que ya tuvo un parto vaginal no debería de existir. Es decir, en una paciente multípara, podría estar justificada en una multípara si yo quisiera cortar ese periodo de 24 horas a 12 horas, pero en una paciente multípara, no, ya nadie en ningún lugar debería de estar utilizando el criterio de 12 horas para decir que una paciente tiene inducción fallida. Y nuevamente nos aclaran que este tiempo no incluye el tiempo de maduración. Esa es la teoría del tema. Ustedes